Este video forma parte de la actividad 7 de la materia de Sistemas Digitales de la Universidad Sabes, en mi carrera Tecnologías de la Información. Y pues esta actividad pide diseñar lo que es una carta ASM, una máquina de estado algorítmico. Esta carta debe de representar lo que es un contador que vaya a contar de forma ascendente y descendente dependiendo de la entrada que se le dé. Si le asignamos una entrada de un 1, entonces contará ascendentemente. Si le damos una entrada de 0, contará descendentemente. Entonces esta actividad nos pide que hagamos eso. Y también, vamos a tomar en cuenta la entrada de reset, que cualquiera que sea el estado en el que nos encontremos, al activar el reset, pues volverá a un estado original de cómo se inició. Entonces, aquí está un pequeño diagrama de lo que sería lo que tenemos que representar en nuestra carta ASM. Y pues, aquí la tengo hecha. Yo empecé de abajo hacia arriba. Estando desde abajo, si vamos hacia arriba sería ascendentemente. Y viceversa, pues sería descendentemente. Entonces nos encontramos con el primer estado, E0, que esta se le va a dar la etiqueta de 00, un valor de 00. El siguiente estado en forma ascendente sería el estado E1, representado con un 01, que a la vez es un 1 en decimal. Este es en binario. Entonces el siguiente estado sería el E2, toma la decisión. Si es un 1, entonces avanzaría a este estado de 2. Y en caso contrario, que sea un 0, entonces se regresaría al estado anterior. Entonces así va el diagrama. Y ahora vamos a ver su representación en código VHDL, que es lo que tenemos que hacer para esta codificación, para que podamos simularla. Bien, entonces ya tengo aquí mi proyecto guardado previamente porque había tenido algunos problemas con este programa. Entonces en una de esas pues ya se pudo compilar y todo. Entonces aquí está mi código usando las librerías IEEE, las ya conocidas Logic, la 1164. Entonces aquí definimos lo que es la entidad, le nombré ascendente. Los puertos, vamos a usar 3 entradas. La primera sería el reset, otra que nosotros la definimos es A, y yo le quise poner el div de divisor de frecuencia que nos proponía la actividad, y ese sería nuestro reloj. Finalmente tenemos una salida L1, que es en donde se va a representar los estados en el cual nos encontramos. Continuamos con lo que es la arquitectura. Aquí le la nombré y que pertenece a la entidad. Entonces definimos también los estados E0, E1, E2 y E3. Las señales internas serían presente y el estado siguiente. Entonces aquí ya definí en un inicio de mi proceso con las entradas de reloj y reset. Aquí esto nos dice qué pasa cuando tenemos en el estado alto en la entrada reset. Y bueno, para los demás casos, pues nos define, estando en el estado inicial, que es el estado 0, pues qué es lo que se lo asignamos pues a la variable de salida con un 00. Si la entrada A que definimos inicialmente tiene un valor de 1, entonces dentro del estado que estamos actualmente, el E0, el estado siguiente será el E1. Si lo mismo pasa en los siguientes casos, estando en el estado inicial E1, ya habiendo pasado el estado E1, si continuamos con un estado alto en la entrada A, entonces seguiríamos ascendiendo en el conteo
y seguiría el estado E2, E3. Y por el contrario, si nuestra entrada A fuera diferente de 1, entonces se empezaría a contar a la inversa. Si estamos en el E0, llegaría al estado E3, E2 y E1. Y finalmente, pues, el reset, sin importar el estado en el que estemos, nos va a regresar a un estado original. Entonces, ya habiendo visto el código, vamos a iniciar con... Bueno, previamente ya lo había compilado. Y me da que está bien. No me marca ningún error. Me marca la palomita de que está correcto. Entonces vamos a comenzar con la simulación. No es aquí mi arquitectura ASC. Entonces vamos a comenzar. Entonces voy a seleccionar todas mis entradas, tanto internas, las de salida, todas. Y voy a agregarlas a nuestro pequeño simulador. Entonces aquí ya tenemos nuestra entrada A, la divisor que es el reloj, la salida y la reset y las entradas internas presente y siguiente. Entonces vamos a comenzar asignando los valores. A la entrada A vamos a asignarle un estado alto, estado de reloj. Quiero decir a la entrada de reloj. Pues aquí vamos a asignarle un 0, o sea que va a estar, no importa lo que hagamos, no nos va a hacer pues nada. Reset, la dejamos para después. Entonces vamos a comenzar con la simulación. Le voy a dar un tiempo de 0.15 nanosegundos para que la gráfica no se nos haga demasiado grande. Entonces vemos que aquí pues no nos hace nada. Entonces vamos a activar el reloj. Bueno, ya regresé. Tenía un problema con el tamaño de las grafiquitas de las ondas cuadradas. Pues vamos a continuar. Entonces dijimos que A iba a tener un valor de 1. Tip, que es el reloj, va a tener un valor de 0 de momento. Y reset va a tener un valor de 0. Entonces comenzamos con la simulación a 1 nanosegundo. Entonces aquí nos muestra estas gráficas, estas líneas. Entonces, para que podamos ver un cambio en lo que son esta gráfica, tendríamos que completar un ciclo de reloj. Entonces vamos a activar el reloj. Vemos que aquí el reloj ya nos cambió de un estado bajo a un estado alto. Pues aquí seguimos manteniéndonos con un estado 1. Lo que nos dice es que con un estado 1 en la entrada A tendría que hacernos la cuenta ascendentemente. Entonces estamos en E1. Vamos a ver. El reloj tiene que cambiar a dar su ciclo. Se mantiene. Y vamos a ver qué pasa cuando el reloj lo ponemos en un estado alto. Vamos a correrlo. Entonces, de estar en un estado E0 para posteriormente E1, entonces ahora nos encontramos en el estado E2. Nos está haciendo el conteo de forma ascendente. Vamos a completar otro ciclo de reloj. Vamos a correrlo. Vamos a ver a qué estado nos lleva cuando se vuelve a activar el reloj.
Entonces ya vimos que de estar en un estado E2, nuestra entrada A tiene un estado alto, está en 1, nuestro reloj está activado. Entonces de estar en un estado E2 nos lleva a un estado E3. Nuestro siguiente estado sería un estado E0, porque E3 es el último de los estados. Y si seguimos ascendentemente, sería como un ciclo y se regresaría al estado inicial E0. Entonces ahora vamos a reiniciar lo que es la simulación y vamos a hacer, cuando el caso de que tenga que hacer el conteo de forma descendente. Entonces vamos a darle un valor de 0, nuestra entrada. El reloj vamos a dejarlo en 0 para un principio. Y reset va a estar en 0. Vamos a correrlo. Bien, aquí vemos que nos muestra el estado de las líneas. Para nuestro siguiente ciclo, A va a estar en 0, lo que quiere decir que al activar nuestro reloj, el conteo se tendría que hacer en forma descendente. De estar en un estado inicial E0, vamos a ver hacia qué estado nos lleva. De E0 nos lleva a E3. Así es efectivamente como lo vimos en nuestra gráfica. De estar en un estado E0, estamos en E0. Si de E0 le damos un valor bajo a nuestra entrada A, entonces nos tendría que llevar al estado E3. Entonces vemos que está funcionando correctamente. Vamos a seguir dándole otro ciclo de reloj. Vamos a activar de nueva cuenta el reloj. Y aquí recordemos que la entrada A tiene un valor de 0. Entonces de estar en un estado E3 nos tendría que regresar a un estado E2. Vamos a comprobarlo. Y bien, efectivamente, en el estado presente no estamos en el estado E2, si nos está contando de manera descendente. Vamos a darle lo que es otro ciclo de reloj. Volvemos a activar lo que es la entrada de reloj. Y vamos a ver que del estado E2 ahora nos va a llevar a un estado E1. Como vemos, funciona. Está contando de manera descendente. Y ahora, para terminar con lo que es la simulación de todo nuestro programa de contador, vamos a activar lo que es la entrada reset. Vamos a activarla. Y vamos a ver que nos lleva a un estado inicial, desde donde comenzamos, el estado E0. El estado siguiente, viéndolo de manera descendente, sería el estado E3. Entonces aquí comprobamos el funcionamiento de nuestro contador ascendente-descendente dependiendo de las entradas, si le damos un estado alto o un estado bajo. Bueno, eso es todo. Saludos.